Estamos aquí para glorificar una vez más al Señor. Gracias a Dios por los hermanos que están acá. Gracias a Dios por los que están escuchando y los que están mirando. Y estamos aquí para aprender. Estamos glorificando a Dios, pero lo estamos haciendo a través de su palabra y estamos aprendiendo de su palabra. Cada domingo no hemos dejado de hacerlo. La palabra de Dios se sigue predicando y se sigue manifestando. Vamos a... Estamos aquí comenzando hoy un libro nuevo. Nosotros estuvimos toda la mitad del año y hasta el domingo anterior hablando sobre el libro de Génesis. Los 50 capítulos del libro de Génesis, de una forma o de otra, estuvieron incluidos en los estudios que estamos siguiendo a través del manual del maestro, de la Biblia, libro por libro. Y vamos a comenzar hoy y hasta el fin de año con el Evangelio de Mateo. Primer libro del Antiguo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento. Así que el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, o según Mateo, tiene 28 capítulos en los cuales está reflejada la vida del Señor Jesús, como en cada uno de los otros tres evangelios: el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Mateo pertenece a uno de los tres llamados evangelios sinópticos, en los cuales se centran las cosas más importantes de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección inclusive, y coincide en muchos de sus pasajes con los otros dos evangelios de Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan es un evangelio un poco más diferente, un poco más descriptivo, comienza diferente y tiene más elementos, más historias, más anécdotas. Concuerdan, son solamente de Juan, es el más diferente de los cuatro. Pero los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, los primeros tres, coinciden en muchas cosas, aunque por ejemplo en la Navidad, en la historia de la Navidad al principio, Mateo y Lucas son los que más llevan el peso de esto. Uno habla de una cosa y otro habla de otra cosa. Cuando nosotros vamos a hablar de Navidad, tenemos que basarnos en Mateo o en Lucas, porque Juan habla de la Navidad de una manera figurativa y lo enfoca de una forma sintética al principio del libro. El Evangelio de Mateo, ustedes saben que Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, o sea, no hay absolutamente ninguna evidencia que desmienta el hecho de que este Mateo es el Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos cuando Jesús pasó y lo llamó, y él sin más miramiento lo siguió. Lo que dice acá sobre el Evangelio de Mateo en la introducción de este nuevo libro, o sea, aquí en la referencia que usamos para las lecciones, es que Mateo tuvo la intención de demostrar a los judíos que Jesús llenaba sus expectaciones, o sea, presenta a Jesús como rey y como Mesías. Era un libro escrito fundamentalmente para los judíos. Él quería demostrar que Jesús era el cumplimiento a las profecías que sobre él se hicieron en el Antiguo Testamento. Y en varias ocasiones, cuando usted lee el libro de Mateo, algunas las vamos a ver acá y otras no, usted se va a dar cuenta de que dice, como diría el profeta, o para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y entonces el Mateo enlaza la profecía con su cumplimiento en Jesús. Pero sobre todas las cosas, y es una de las primeras cosas que vamos a ver cuando comencemos la lección, es Jesús es el cumplimiento final, vamos a decir así, el cumplimiento total de la promesa que Dios le hace a Abraham al principio del libro de Génesis, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque independientemente de que los judíos hayan influido en el mundo en que vivimos durante muchos años, y lo hagan hoy en día, esa influencia no es suficiente como para bendecir a todas las naciones de la tierra, sino que esa promesa que Dios le hizo a Abraham tenía que ver con su cumplimiento final. ¿Cuál era? La venida de Cristo Jesús, que vino del linaje de Abraham, que vino del linaje de Judá específicamente, del linaje de David, y cumplió la promesa, porque en él sí son benditas todas las familias de la tierra. Todo aquel que se acerca a él recibe, ¿qué cosa? Bendición. Primero la salvación de su alma y después la vida plena que él promete, que cumple cuando nosotros creemos en él, y por último, por supuesto, la vida eterna. O sea que como la salvación es para todos, el cumplimiento real y completo de la promesa de Dios a Abraham se cumple acá en Jesús. Nosotros vamos a hacer un paréntesis muy probablemente cuando nos toque hablar de la Navidad, que es los primeros capítulos de Mateo,
porque probablemente lo dejemos para el final del año. Pero vamos a ver de la forma que están estructuradas las lecciones, cómo lo hacemos. De todas maneras, hoy vamos a comenzar dando una panorámica de lo que el libro de Mateo encierra. Y cuando nosotros hablamos del libro de Génesis, yo sé que ustedes no lo recuerdan ya, porque hace mucho tiempo, en enero, en el mes de enero, yo recuerdo que la primera lección del año fue una panorámica de qué traía el libro de Génesis. Y obviamente el autor de la lección lo que hizo fue dar un esquema general de cómo se conformaba el libro de Génesis. Y decía la primera parte del libro de la creación, después habla de los primeros hombres, después habla del pacto de Dios con Noé, después y así a grandes rasgos. En el libro de Mateo, aunque todo Mateo está concentrado, por supuesto, en la vida y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos una variedad más grande porque Cristo dio una cantidad de facetas diferentes. Y los primeros capítulos sabemos que hablan sobre la Navidad, o sea, lo que nosotros llamamos la Navidad, el nacimiento de Cristo, todas las cosas que tuvieron que ver con él, de acuerdo con lo que Mateo enfoca. Mateo incluso habla de la matanza de los niños y todas estas cosas, de los magos. No habla Lucas de los magos, habla Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo tenía un interés especial en el reconocimiento de Jesús como Mesías, aún por parte de los pueblos extranjeros que vinieron a rendirle adoración. Y después de toda esta historia de la Navidad y demás, vemos la vida joven de Jesús, algo sobre ella, el bautismo, cómo se manifiesta todo esto, y cuando Jesús comienza su ministerio, que tenía alrededor de 30 años, vamos a ver en los versículos del 5 al 7, cómo empieza a enseñar. Vamos a ver enseñanzas éticas, enseñanzas doctrinales, como por ejemplo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas y una serie de enseñanzas más. Y después vamos a ver muchas cosas sobre la vida y obra de Jesús. La enseñanza, o sea, el ministerio de nuestro Señor Jesús se basa en dos cosas principalmente. Una es las enseñanzas, que tiene varias categorías, están las parábolas, están las enseñanzas directas, está la forma en que criticó a los fariseos y demás, y está los milagros de Jesús, o sea, las enseñanzas y los milagros. Y a través de estas cosas gira cada evangelio del Nuevo Testamento y cómo nosotros enfocamos la vida de Jesús. Hay un componente en esta lección, lo vamos a mencionar, en la vida de Jesús durante todo su ministerio, que hablamos todo su ministerio, pero no fue una obra de tantos años, fue una obra de alrededor de 3 años nada más, pero muy intensa, y es la autoridad que Jesús tenía para decir las cosas. Y vamos a hablar sobre esto hoy también. Así que vamos a estar mencionando capítulos a través de todo el libro de Mateo, para que ustedes tengan hoy y se vayan hoy de aquí con una panorámica de qué vamos a tratar durante todos estos meses que quedan y cómo el evangelista alude a la vida y obra de Jesús, que para nosotros no hay una vida y obra más importante que esa, por supuesto, en todas las cosas que son más importantes de acuerdo a lo que el autor de estas lecciones pensó que era. Y yo le voy a ir poniendo mi grano de arena, le voy a ir poniendo mi complemento para que ustedes todos se puedan llevar la idea más completa posible. Los temas principales de Mateo dice que el mayor interés fue demostrar que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca de un Mesías, Jesús el Rey, el rechazo de Israel, la autoridad que tenía Jesús, la iglesia es un tema también, sufrimiento y muerte, la comisión que nos encomienda al final y todas las demás cosas que hay en el medio. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. El Hijo de Dios y su reino es el título de esta lección, que basa desde el 1:1, y vamos a hablar de la genealogía, cómo no, y vamos a hablar de una serie de cosas más. Mateo 16, 15 y 16 son los versículos clave o textos de áureo para hoy, lo buscan después allí, Mateo 16, 15 y 16. Y la verdad central de la lección dice que el Evangelio de Mateo, o según Mateo, nos presenta a la persona de Jesús como el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre con toda autoridad de establecer el reino de los cielos en la tierra. Es una conclusión bastante completa de lo que es el libro de Mateo para nosotros. Genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1. Palabras de Jesucristo, vamos a ver después en Mateo 7. El poder de Jesucristo en Mateo 9, vamos a ver por supuesto ejemplos de estas cosas. La autoridad de Jesucristo establecida en el capítulo 21 y otros que vienen después. Y vamos a hablar de la gran comisión en Mateo capítulo 28, que es el libro final, el capítulo final de este libro. Así que entrando en materia, vamos a ver qué es lo primero que nos quiere decir Mateo cuando comienza su libro. Genealogía de Jesucristo, en todas las Biblias de ustedes, sea
del tipo que sea, de la versión que sea. Cuando comienza el libro de Mateo, lo primero que se establece, ¿qué cosa es? La descendencia directa, la relación directa que tenía Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando vino a este mundo. Cuando Dios busca a una virgen, Dios buscó, y lo hemos dicho muchas veces, una mujer que era idónea para que cumpliera el propósito que Dios le dio, que fue de traer al mundo a Jesús. Pero esa virgen, además de ser idónea, tenía que ser de determinado linaje, de determinada familia, de determinada tribu, porque así estaba escrito y así estaba profetizado que Jesús venía por una descendencia directa del rey David. Imagínense ustedes, la cosa era más complicada, ¿no? Cuando usted va a escoger a alguien para algo, mientras más cualidades usted esté buscando en esa persona, más difícil es encontrarlo, ¿verdad? Porque unos cumplen una condición y otras no. Bueno, pues Dios encontró a María allí. Pero en la genealogía de Jesucristo, dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, y así comienza el Evangelio de Mateo: hijo de David, hijo de Abraham. O sea, ¿a dónde va Mateo primero? David era hijo de, Jesús era hijo de José, terrenalmente hablando, por lo menos adoptivamente, pero no se dice hijo de José, se dice hijo de David. O sea, se va unas generaciones más adelante, y después dice hijo de Abraham, muchas generaciones más adelante. Y entonces a partir de ahí él pasa a establecer todo este linaje como los padres a los hijos, para que vean que no es un cuento de él, que no es una cosa inventada, ¿no? Que es algo que realmente fue así. Viene entonces Abraham, engendró a Isaac, a Jacob, a Judá, a José, a Judá y a los hermanos. Judá se va por Judá, Mateo, porque por Judá viene la descendencia de Jesús, ¿ok? Y entonces, bueno, viene Fares, viene hasta que llega a David, ¿verdad? A David en el versículo 6 del capítulo 1, Isaías engendró al rey David, el rey David a Salomón, y entonces sigue la descendencia. Muchos de estos nombres después de Salomón ustedes los conocen, porque ustedes han leído los libros de Crónicas y los libros de Reyes, segundo de Reyes. Ustedes se acuerdan de todos estos reyes que hubo en Judá, que fue una sucesión de ellos, ¿no? Por eso muchos de estos nombres le van a parecer conocidos, hasta Josías. Después de Josías viene Jeconías, viene el cautiverio, viene toda una serie de cosas, pero aquí sigue la genealogía hasta que por fin en el versículo 16 dice: Jacob engendró a José. No eran Jacob y José los del Antiguo Testamento, sino estos son otros Jacob y otro José, marido de María o esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que en los versículos 1, en el versículo 6 y en el versículo 16, usted puede ver ahí, sin por supuesto olvidar los que están en el medio, que están rellenando ahí, cómo se transmite esta línea directa desde Abraham hasta Jesús. Por eso la promesa de Dios se cumplía, porque Jesús viene de descendencia directa de Abraham, pero también viene de descendencia directa de David. ¿Recuerdan aquel ciego, Bartimeo, que gritaba en el camino para que Jesús lo sanara? ¿Se acuerdan qué es lo que gritaba? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. O sea, aquel hombre ciego, aquel hombre que mendigaba en el camino porque no podía trabajar, aquel hombre que era quizás de los pobres de la tierra, no era un escriba, no era un fariseo, no era un entendido, no era un erudito en la palabra, sencillamente sabía estas cosas que muchos de los escribas y los fariseos no lo sabían o no lo querían entender. Miren qué cosa tan grande esta, ¿verdad? Así que tenemos a Jesús directamente del linaje de ¿quién? De David. Nace allí, ustedes saben ya la historia, en un pesebre de Belén, y se convierte en el enviado de Dios cuando viene a este mundo a vivir como nosotros y entre nosotros. No podía ser de otra manera, porque de otra forma el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario no nos salvaba del pecado. La única manera de salvarnos del pecado era un sacrificio perfecto, y este solamente lo podía ofrecer el Hijo de Dios. Así que comenzamos el libro de Mateo estableciendo ¿qué cosa? Una genealogía, estableciendo una identidad parental, estableciendo una relación directa, familiar, entre Abraham, David y Jesús. ¿Ok? Después, bueno, todo el resto del capítulo 1 hasta el 17 viene la genealogía. Después viene la Navidad, que no la vamos a tocar ahora mismo, vamos a seguir porque estamos dando una referencia general del libro. En el capítulo 3 vamos a ver la obra de Juan el Bautista, como Juan el Bautista, que se levantó también, que ustedes saben que también nació por un milagro, igual que Jesús.
porque Elizabeth era estéril y tuvo su hijo siendo ya mayor, y resulta ser que viene Juan el Bautista, que se convertiría en qué cosa, en el pregonero, en el heraldo de nuestro Señor, preparando el camino, preparando los corazones de la gente, ¿ok? Después viene el encuentro entre ellos, el bautismo, la tentación en el capítulo 4. A partir de ahí, la primera prueba, cuando Jesús es bautizado, comienza su ministerio. La primera prueba, y creo que el mensaje de hoy va a tener que ver con las pruebas, no sé, la primera prueba que recibe Jesús en que acabadito de bautizar, ¡trum!, llevado al desierto, tentado por Satanás 3 veces. Y resistió la tentación, ustedes saben la historia, pero viene entonces a partir de ahí las enseñanzas. Como caemos en las enseñanzas de Jesús, y los capítulos 5, 6 y 7, viene el sermón del monte y después las bienaventuranzas, las enseñanzas éticas, las enseñanzas doctrinales y una serie de cosas más. Y en el capítulo 7 nos detenemos un momentico, porque después que terminan todas estas enseñanzas, a partir del versículo 24 se nos va a dar el segundo punto de la clase, que es las palabras de Jesucristo. Las palabras se dividen en muchas cosas, porque Cristo hizo muchas cosas con las palabras, pero yo quiero hablar de las enseñanzas. Y dentro de las enseñanzas estaban las parábolas, y no confundir, palabras es todo, están las enseñanzas como parte de esas palabras, o sea, y dentro de las enseñanzas, estuvo en las enseñanzas directas de Cristo, pero también las enseñanzas con forma de parábolas. Alguien una vez le preguntó de sus discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dio una respuesta que para todos no es igual de clara. Él dijo, para que oyendo no puedan discernir, no entiendan, para que viendo no vean, y para que, o sea, cualquiera dice, bueno, entonces no quería que lo supieran. El problema está en la atención que usted le presta a las parábolas de Jesús. El problema está en lo que usted saca de las parábolas de Jesús. Si usted lee una parábola de Jesús y a usted no le importa lo que usted leyó, no le hace mucho caso y sigue. Pero si usted se pone a analizar lo que él está diciendo, la historia le llega a lo más adentro. Es exactamente igual con la enseñanza directa. El que no está dispuesto a obedecer, escucha, y en nuestro país teníamos un dicho que decía que le entraba por un oído y le salía por el otro. Y cuando yo era pequeñito así, yo oía decir, pastor, le entraba por un oído y sale por el otro. Yo me ponía a analizar en mi mente de niño y yo decía, ¿cómo le puede entrar por aquí, salir por aquí? Entonces empecé a aprender un poco de anatomía, me di cuenta que no había conexión y uno se va poniendo un poco más maduro y va aprendiendo de que eso lo que quería decir era que no escuchaba, o sea, sencillamente no le importaba. Y eso es lo que le pasó mucho, sobre todo a los fariseos. Pero a muchos más que no escucharon la palabra, que tuvieron la oportunidad de escuchar, que tuvieron la oportunidad de verlo, de vivir con él, de compartir con él, escuchar sus palabras directamente de su boca, no como las leímos hoy, sino directamente de la boca del Señor, y no obedecieron a esa voz. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Qué cosa tan triste. Recuerden allá en la cruz, cuando él está pidiéndole al Padre, ¿qué cosa? Que los perdone. Y a veces no entendemos y decimos, pero sí sabían lo que estaban haciendo. Jesús sabía a qué se refería. Ellos no saben la magnitud, el significado de lo que ellos están haciendo. ¿Y quiénes eran esos ellos? Precisamente muchos de los que a lo largo de los 3 años y tanto, o de los cerca de 3 años que él estuvo hablándole a la gente, no escuchaban. Por tanto, dentro de las parábolas, cuando nosotros llegamos aquí al capítulo 7 de Mateo, entre los versículos 24 al 29, el autor de este tema quiso señalar estas, ¿no?, por encima de otras. Recuerden que estamos hablando solamente de ejemplos, porque esta es una clase más bien panorámica. Pero en la casa sobre la roca, la conocen bien la historia, conocen bien más que todo es como una imagen, ¿verdad? Es uno que ¿qué cosa hace? Construye una casa sobre la roca y otro la construye sobre la arena. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús ahí? Que lo que importa, más allá de la solidez de la estructura, es la solidez del fundamento. Donde usted pone su fundamento. Hay gente en este mundo que tienen fe muy, muy fuerte. Los he conocido yo y estoy seguro que ustedes también. Gente que tienen una fe tremenda, pero la tienen puesta en un mal lugar. Gente que muere por su fe, pero la fe está puesta en un fundamento equivocado.
Por tanto, esa gente no tiene aprovechamiento total de su fe porque no la tienen puesta en el basamento correcto. Y esto es lo que nos enseña la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, ¿verdad? Los dos cimientos ilustran la relación entre el oír y obedecer. Y para refrescársela, lo leemos un momentico acá. Y fíjense cómo comienza diciendo Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a qué cosa? A un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Y dice que ¿qué pasó? Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra la casa y no cayó porque el fundamento de la casa era firme. Pero entonces pasa a explicar el contraste. ¿Cuál es el contraste? Dice el que hace, el que oye las palabras y no las hace. Entonces el hombre que hizo la casa ¿sobre qué? Sobre la arena. He oído casos y ejemplos que han llegado a mis oídos de lugares en esta misma ciudad y en otros lugares también donde se edificaron casas en lugares que eran, por ejemplo, vertederos de basura. ¿Has escuchado eso? Tú que andas en ese giro. Lugares que eran vertederos de basura, recogieron todas las montañas de basura aquellas de allí y se allanaron el terreno y dijeron, esto está suficientemente firme, edificaron allí. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué le pasa a la torre de Pisa en Italia? Se inclina. Han tenido que hacerle 1000 cosas para que no se caiga, porque es un monumento histórico. Pero ¿qué pasó? Que no se fijaron en los arquitectos en determinadas cosas. Otra más que hicieron una biblioteca, no creo que fue en Alejandría o algo así, que cuando hicieron los cálculos del peso que iba a tener la edificación, no tuvieron en cuenta el peso que iban a tener todos los armarios con los libros. Y entonces la estructura empezó a hundirse. Y así, el hospital donde nacieron los hijos míos, allá en La Habana, se terminó de desbaratar, porque también le pasó algo parecido. Se empezó a resquebrajar. O sea que el cimiento, Lázaro se sabe eso, el cimiento de una edificación es lo más importante. Donde usted cimenta, donde usted basa o establece su fe, su creencia, su conjunto de criterios espirituales, donde usted basa su vida, eso es lo importante. Y eso es lo que tiene que ver acá con la parábola que Jesús hace de los dos cimientos. Pero después dice que terminó estas palabras, la gente se admiraba. ¿Y saben por qué se admiraba? ¿Qué dice el versículo 29? Porque les enseñaba con autoridad. He aprendido en mi vida, y lo he aprendido por mis propias experiencias, pastor, que cuando se habla con autoridad, como el que conoce algo de un tema, la gente escucha. Hay gente que habla de un tema porque le han contado, porque lo leyó, bueno, el que lo habla porque lo leyó a veces lo conoce bien, pero el que habla con autoridad es porque conoce del tema. Y entonces alguien dice, bueno, tú me puedes enseñar de algo. Sí, bueno, yo voy a tratar pero mira, yo creo que esto es así. Y yo aprendí cuando estaba dando clases allá en Cuba hace mucho tiempo, sobre todo en la universidad, tenía profesores que hablaban con autoridad y algunos que hablaban con menos autoridad. Entonces, cuando pasa esto, los alumnos se tienden a disociar un poco porque se dan cuenta de que el profesor no tiene el conocimiento suficiente. Y esto a veces da pena. El predicador de la palabra es igual. La palabra hay que hablarla con autoridad cuando uno la conoce. Y hay gente que habla con autoridad de cosas que no conoce, pero enseguida se da cuenta la gente de que no conoce. Pero Jesús hablaba con una autoridad especial. Los fariseos eran los que daban vamos a decir, las lecciones espirituales en su tiempo, en esta tierra. Pero la gente los escuchaba, estaban acostumbrados a escucharlo todos los sábados, todos los días de reposo iban allí a escuchar. Y la gente se cansaba de escuchar lo mismo, pero aparte veían que su vida no tenía el respaldo que las palabras traían. Y eso es sumamente importante. Jesucristo, nuestro Señor, hablaba y tenía autoridad, no solamente porque Dios le daba esa autoridad, sino porque la vida que Él vivía marcaba, señalaba, hacía un repunte de esa autoridad. O sea, no había nada que usted le pudiera señalar. No, pero Él dijo esto, mira, hace esto otro. Tenga mucho cuidado cuando usted le habla a la gente del Evangelio, que su vida respalde lo que usted dice. Y eso brinda mucha autoridad a su testimonio de palabras, ¿no? Y entonces, bueno, habla de otras parábolas más acá, como la parábola de los dos hijos,
que es esta de, a ver, la parábola de los dos hijos, ok, y otras parábolas más que hay. Esto lo vamos a ver después, en los capítulos 20 y tantos. O sea que en el capítulo 9 el poder, o sea, las palabras, vimos un ejemplo de las palabras, parábolas o enseñanzas. A partir del capítulo 5, todo esto fueron enseñanzas de Jesús. Pero en el capítulo 9 vamos a dar un ejemplo del poder de Jesús. El reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Y Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo demostró? A través de los milagros. Muchos milagros de diferentes tipos. Milagros sobre la naturaleza, milagros sobre la comida, milagros sobre la gente, milagros sobre muchas cosas. Y en el capítulo 9, versículos 4 al 8, aparecen uno de estos. Y conociendo Jesús que los pensamientos de ellos, se acuerdan, ¿no? El paralítico que él estaba en una casa y lo trajeron, y entonces dice que no tenían por dónde meterlo y lo colaron por el techo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús se conmovió. Se conmovió por la fe de aquella gente. Hay quien habla de la fe del paralítico, pero la fe de aquellos amigos que lo traían y lo pusieron por ahí porque creían. Hermano, usted no pasa un trabajo como este si usted no es capaz de creer que algo va a pasar. Y aquella gente lo soplaron por el techo. Recuerden que no era un techo de plata, ni mucho menos, pero lo metieron por el techo y se lo pusieron a Jesús allí. Y dice que Jesús dijo: ok, tus pecados te son perdonados. Pero nosotros no lo trajimos aquí para eso. Y allá estaban los fariseos diciendo: pero ¿quién es este para perdonar pecados? Pero que blasfemia, qué cosa más grande. Y dice que conociendo Jesús, versículo 4, los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ya solamente con esa expresión tenían que haberse dado cuenta que era alguien especial, porque les estaba leyendo ¿qué cosa? El pensamiento. Yo estoy aquí, los estoy mirando a todos, bueno, la mitad de la cara, ¿no? Pero no soy capaz de saber lo que ustedes están pensando, no lo puedo hacer. Pero Jesús sí sabía lo que estaban pensando. Esa gente le dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? A ver, díganme ustedes, ¿qué sería más fácil para él? ¿Decirle los pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Levántate y anda. A ver, ¿tú quieres levantarte? Dale, levántate. Es más fácil. Difícil era que se levantara. Solamente lo podía lograr con el poder de Dios, ¿no? Pero decirle levántate y anda, eso era más fácil. Ahora decirle tus pecados te son perdonados, eso era ¿qué cosa? Más importante. ¿Usted sabe por qué es más importante? Muy fácil. Él lo sana, el hombre se levanta, sale andando y sigue viviendo su vida de pecado. Y cuando muere, ¿para dónde va? Para el mismo lugar para donde iba antes de enfermarse. Pero cuando Jesús le perdona los pecados, le cambia ¿qué cosa? El corazón. Le cambia la vida. Por tanto, era más importante. Y entonces él le dice: miren, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora le digo: levántate y vete a tu casa. El poder que hizo complementó la palabra. Yo no hablo por gusto, decía Jesús. Yo hago y yo hago. Y aquel hombre se levantó sobre sus pies y salió. Y aquel hombre salió. Se levantó y se fue a su casa. ¿Qué hizo la gente? Se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Si Él no le perdona los pecados, la gente se maravilla igual. Pero ahora se maravillaron con unos conocimientos diferentes. Primero lo perdonó y después lo sanó. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Él nos sana, pero nos perdona. Si usted va a cualquier otra cosa de un médico, el médico tiene el conocimiento y los recursos, el médico lo sana, pero el médico no le puede perdonar los pecados. No tiene potestad para eso, ¿ya? Entonces, bueno, seguimos en los versículos, en el capítulo 21, rapidito, porque el tiempo se nos va. No sé por qué se me va tan rápido. A mí me parece que el reloj se lo corre muy rápido. Y en el capítulo 21, ¿de qué habla? La autoridad de Jesucristo. Cuando le preguntan un día: ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, contéstenmela, yo les voy a responder. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos no tenían honestidad para contestarle, y él dijo: yo tampoco les voy a decir. O sea, Jesús también era una gente que con mucha humildad que tenía, con mucha mansedumbre que él tenía, él sencillamente era un hombre que no estaba dispuesto a aguantar cualquier cosa. Y él le dijo: yo no quiero decirles a ustedes porque yo tengo la autoridad, aquí se las demuestro, ustedes averigüen cuál es la autoridad. Aunque varias veces en su ministerio él dijo de dónde tenía el poder, pero lo cierto es que él tenía autoridad. Y ya vimos en el 7:29
que tenía ¿qué cosa? Autoridad, les hablaba con autoridad, ¿ok? Como de Dios, la autoridad real, la autoridad por encima de toda autoridad. Y bueno, ya estamos viendo el capítulo 21, era para que siguiera los versículos 23 al 27, pero el tiempo se me acaba. Y como el tiempo se me acaba, se lo voy a dejar ahí, 21, 23 al 27, por favor, para que el tiempo no me da para más. Es cuando le preguntan con qué autoridad hacía estas cosas. Él no quiso decírselo, pero lo que no podían negar era que él tenía la autoridad, ¿ok? Y lo último que es después de, bueno, ya viene sabe que viene la entrada de Jerusalén, los días, la semana esta que pasó allí, hasta que lo crucifican, resucita, y lo último que viene en el libro de Mateo, ya que estamos dando una panorámica general, es la gran comisión. Escuché un predicador en esta semana: qué bueno es que uno diga, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso le gusta a todo el mundo. Esa parte le gusta a todo el mundo. Jesús está conmigo. Y eso es verdad. Pero cuando, ¿qué dice antes de eso? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden, y he aquí. O sea, si ustedes están dispuestos a obedecer lo que yo les estoy mandando, yo les prometo mi presencia con ustedes. Pero no es así como así. Dios está conmigo, sí, Dios está conmigo, pero yo tengo que obedecer a Dios. Y es la gran comisión que Dios nos deja para ¿qué cosa? Como dice en Hechos 1:8, de dentro hacia afuera, todos los lugares, hacer discípulos a todas las naciones. Es la comisión que queda hasta hoy. Así que, dejando las aplicaciones fuera porque no nos da tiempo, vamos a ver un libro en el cual se nos presenta la vida y obra de nuestro Señor Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de las promesas dadas a Israel. Ojalá que este libro de Mateo cale en nosotros de una manera especial y que nosotros aprendamos de él todas las cosas que Dios quiere que aprendamos, por supuesto, centrado en la vida de su Hijo Jesús. Vamos a estar comenzando, no les voy a decir exactamente, pero lo más probable es que en el capítulo 3, a partir del domingo que viene, que Dios les bendiga a todos.